¿Cómo son los últimos días de un imperio? Hola a todos, bienvenidos a su sección más caótica de Pasabante. El día de hoy tenemos un tema de petición. Este lo pidió un suscriptor, muchas gracias, es John Stark. ¿John Stark? Sí, John Stark. Gran nombre, gran referencia. Nos pidió hablar sobre los últimos años del Imperio Español y de eso vamos a hablar el día de hoy. Debo de hacer una advertencia. Perdón, pero esta no es clase de historia. Me voy a pasar por temas bien rápido. Cuando hablamos del final del Imperio Español, los últimos días del Imperio Español, ¿a qué nos referimos? Porque la neta, el imperio acabó en distintos años, en distintos lugares. Antes de decirles cuándo acabó, primero hay que hacer un pequeño antecedente. En su apogeo, el Imperio Español pues tenía muchísimos territorios. Se decía que pues el Imperio Español no se ponía el sol bajo el mandato de los reyes españoles, porque pues abarcaba desde Europa a América, Asia, África, estaban en todos lados, mis compas. Se considera uno de los imperios más grandes de la historia y pues podemos ver su influencia hasta ahorita, ¿no? Pero bueno, entonces, primero que nada, ¿qué? Hasta ahorita que estoy hablando. En español, Simón. Pero bueno, el imperio tenía primero 4 virreinatos. ¿Ok? Primero, virreinato de la Nueva España. El más vergas, el más chingón, el que tiene más mandarinas, el que tiene mole y tamales, claro que sí. No, sí, pásate por el arte virreinal, muy bien. Claro, hablemos de frutas. ¿De dónde creen que sale su chocolate? ¿Crees que los pinches artistas virreinales habrían sido tan productores y tan vergas sin el gran chocolate que les dábamos? Este virreinato abarcaba los actuales países de México, Guatemala, Nicaragua, Honduras, El Salvador, Costa Rica y partes de Estados Unidos. La neta, yo creí que era poquito de Estados Unidos, pero ya que me metí a ver el mapa, güey, esos vatos agarraron desde arriba hasta abajo, güey. Entonces, bueno, ese es el virreinato de la Nueva España. El virreinato de Perú. Gran arte también. También vayan a ver uno de los shorts que hizo David sobre Semana Santa. Habla específicamente de un arte virreinal en Perú, del virreinato de Perú. Obviamente abarcaba los territorios de Perú, Panamá, Bolivia, Paraguay, Uruguay, Surinam y parte de Colombia. Ahora tenemos el virreinato de la Nueva Granada. Este estaba al norte del virreinato de Perú. Entonces tenía parte del actual Perú, de Panamá, de Colombia, de Ecuador, Venezuela y el norte de Brasil. Y por último tenemos el virreinato del Río de Plata. Este pues tenía parte de Bolivia, Paraguay, Uruguay y Argentina, por supuesto. Entonces, vean nada más, solo en América, la cantidad de territorio que tenía control España. Claramente también tenemos varias islas del Caribe, de las que son parte de su territorio, como Costa Rica y Cuba. Aparte de América, tenemos territorios que están en el actual Portugal y algunos siguen disputados hasta el día de hoy. Y también tenían ciertos enclaves en Italia y en lo que ahora se conoce como Países Bajos. Y también tenían territorios en África, generalmente en la costa norte de África, en lo que es la actual Argelia, Túnez y Libia. Tenemos como ejemplo la ciudad de Melilla, que sigue siendo una ciudad española en la punta del continente africano. Y, por supuesto, no nos podemos olvidar de las Filipinas. De Filipinas sale el cantante de Deftones, ¿no? Porque es Chino Moreno. ¡Ay, güey! Podemos ver que los territorios de la corona española eran, pero vastos, güey. Vastos y en todos lados. No había lado que no tuviera influencia española. Todo esto lo habían logrado, pues, por su poder naval, ¿no? Y sus exploradores y aprovechándose de otras cosas. Entonces, ya que tenemos este mapa de hasta dónde llegaba el Imperio Español, pues tenemos un poco de historia antes de que empiece lo bueno.
Primero que nada, durante todo este periodo del que les voy a hablar, hubo un cambio en la monarquía española. Pasó de ser parte de la familia real de los Habsburgo a ser de los Borbones, que son los que están hasta ahorita el día de hoy. Entonces, bueno, tomen en cuenta esto. Los Habsburgo eran una familia real, todavía hay por ahí. Son una familia real que cuando tenían su mayor influencia en el mundo, ellos manejaban un sistema muy medieval de la monarquía. Ellos veían su institución como una institución que debía de formar parte porque era no solo una institución política, sino un pilar religioso de los países, ¿no? Entonces tenía que tomarse en cuenta para cualquier cambio que se quisiera hacer en un país. Entonces piensen en la monarquía española como pues este poder que no era como la idea que tenemos ahora de la monarquía inglesa, sino que sí tenía poder, voz y voto. O sea, ellos aprobaban todo lo que había. No era una monarquía constitucional. Pues sí, pero ya habían empezado a cambiar algunas. Pero los españoles no. Entonces, bueno, en 1789, bro, empieza la maravillosa Revolución Francesa. El inicio de 1000 bienes y males de Europa. Entonces, a lo mejor ya se dieron cuenta o a lo mejor se acuerdan, pero los franceses y los ingleses no se llevan bien. Y pues resulta... porque resulta que los españoles tampoco se llevaban bien con los ingleses, güey. Entonces, pasa la Revolución Francesa y los españoles primero querían salvar a sus primos que estaban en la corona francesa, güey. Pero no lo lograron. Entonces, pues sale uno de los villanos, como dirían algunos del día de hoy, que es Napoleón Bonaparte. El papá. El papá. El papá. Y entonces le dice a los españoles, o me ayudan contra los ingleses, o pues se arrepentirán, ¿no? Y entonces pues los españoles dicen, ¿sabes qué? La neta no me caen bien los ingleses, güey. Sí te puedo ayudar. Y entonces Napoleón empieza como a conquistar territorios y uno de sus objetivos era conquistar las Islas Británicas. Y entonces mi compa dice, ¿sabes qué, güey? Voy a agarrar un chingo de barcos míos y de los españoles y vamos a invadir a los ingleses. Y entonces los ingleses dijeron, no creo, güey. Y pues se arma la batalla de Trafalgar en 1805. Esta es la batalla naval más sangrienta y más destructiva que se ha tenido en la historia. A pesar de que en España y Francia había barcos más avanzados y con más armamento y más cañones, muchos historiadores dicen que el hecho de que los ingleses salieran victoriosos es porque los ingleses usaron marinos para su guerra. Pero los franceses y los españoles usaron gente del campo, reclutados a fuerzas, y los subieron a un barco y entonces pues no sabían cómo manejarse y pues se los llevó a la verga. Arrasaron con las armadas de Francia y de España y entonces España pierde todo la mayor parte de su poder naval. Se queda sin barcos y se queda con una deuda impresionante, bro. Además de pues una falta de gente en los campos para cultivarlos. Pero bueno, entonces aquí estamos después de esta batalla y entonces unos años después Napoleón dice, ¿sabes qué, güey? La neta, estoy enojado e invade España. Y entonces comienza la ocupación francesa de España. Para este punto ya habíamos cambiado a los Borbones en la monarquía. El rey era un güey que se llamaba Carlos IV, pero su hijo, Fernando VII, decía así como, la neta, mi papá no le está armando, güey. Este güey está dejando que Bonaparte haga lo que quiera con España. Y empezó como a intentar hacer una insurrección para quitar a su papá y ponerse él. Pero Napoleón Bonaparte los agarró a los dos, los puso en arresto domiciliario y dijo, ¿saben qué? Mi hermano va a ser el nuevo rey. José Bonaparte I. José I Bonaparte de España, güey. Y los otros dos güeyes están arrestados. Entonces estamos en 1808. En este periodo, que va a durar hasta 1814, España, además, hace una guerra contra Portugal. Tiene ciertas como invasiones inglesas y empieza una guerra de guerrillas, intentando desfalcar a Napoleón. Entonces, lo que pasa es que el gobierno español se va dividiendo en sedes y se crean una cosa que se llama las juntas. Amigos, ¿qué es una junta? Pues como una junta,
mucha gente reunida. Y pues ellos empiezan a intentar derrocar a Bonaparte y a intentar establecer un gobierno en favor de Fernando VII. Pero esto se hace muy desorganizado. Y entonces, cuando por fin logran derrotar a Bonaparte y sacarlo de España, pues se quedan con una deuda impresionante. Durante todo este periodo, las juntas españolas y las cortes españolas habían empezado a cobrar impuestos. Ahora, si alguna vez han estudiado historia y guerras en general, y revueltas y rebeliones, saben que antes de una buena rebelión hay un aumento de los impuestos, güey. Empezaron los españoles a cobrar impuestos de todo. Pues la gente dijo, ¿sabes qué? Ya estoy harto de todo esto. Pero no solamente alzaron impuestos en las colonias, bro. Alzaron impuestos en la propia España. Ahora, hay gente que dice que esta fue una serie de eventos desafortunados porque aparte hubo un año en el que había una sequía extrema en el sur de Europa. Y entonces, pues no hubo suficiente grano para llenar como las cuotas que se pedían para la exportación de granos y la importación interna, o sea, la importación local de granos. Entonces, pues la gente tenía hambre y no tenía dinero para estar pagando sus pinches alzas de impuestos. Pero el rey dijo, pero mira nada más cuánto dinero estoy agarrando, güey, ¿cómo no los voy a alzar? Los voy a alzar otra vez. Y entonces, Fernando VII empieza a desgastar a todos sus súbditos, no solamente los de las colonias, sino también a los locales. Y entonces, estas juntas no solamente se hicieron en España, sino que también se hicieron juntas en toda América. Primero, como una especie de gobierno provisional, porque durante estos años de ocupación francesa en España, lo que mucha gente dijo es que, aunque las colonias no querían la independencia, se vieron forzadas a ser independientes. Porque España estaba ocupada con sus asuntos internos como para andar ahí viendo cómo les daba dinero a las colonias para que se mantuvieran. Entonces, Simón, eso es lo que dice la gente. Está viendo que México no se quería independizar. Allá vamos, bro. Allá vamos. Primero, entonces ya tenemos todo lo que pasa en España. Mientras que lo que estaba pasando en la Nueva España, bueno, en las colonias, es que pues se siguen alzando los impuestos a cantidades exorbitantes. Y no solo eso, sino que algo que se le critica un poco al Imperio Español es que a causa de esta pérdida naval, pues no podían andar por ahí trayendo y llevando bienes y llevando como sustento para las colonias y riquezas para España. Entonces lo que se hizo para intentar como amortiguar un poco la falta de suministros para las colonias es que se abrió el comercio. O sea, las colonias no tenían que necesariamente comerciar con España, sino que se podía comerciar con otros lugares, bro. Y otros lugares como los buenos gringos, que como primeros en todo, esos güeyes ya estaban independizados, bro. America. 1776 esos güeyes tiraron té en el mar y dijeron, pues hasta aquí llegaste, Inglaterra. Dijeron, we the people. We the people. Entonces, Para todo. se prohíbe el té, pro armas. Entonces, bueno, los gringos ya estaban independizados y entonces cada vez le estaban diciendo a los demás americanos, oye, está bien chido esto de la independencia, a mí nadie me pide impuestos, ¿no? Pero bueno, entonces empezaron como no solo con los gringos, sino con Portugal, con Inglaterra, con los holandeses y con los franceses. Entonces, ese monopolio que se tenía del influjo de riquezas, se va, bro. Se va. Se supone que era bajo canales oficiales, pero pues cada quien empezó a hacer lo que quería. Y entonces también se empieza el comercio entre virreinatos, bro. Porque aparte de todo, por si no lo sabían, una de las razones por las que no se quería hacer, según estudiosos de la época, o sea, bueno, fuentes contemporáneas, no se quería llevar a cabo la independencia, es porque los virreinatos estaban como cortados entre ellos. No había mucho negocio, no había mucha comunicación. Entonces, si se hacía una revuelta, iba a ser ellos solitos. No era probable que alguien se fuera con ellos a ayudarlos, ¿no? Y pues se habían hecho como entidades como independientes. Entonces no era como que hubiera esta
fraternidad con el virreinato de al lado. Además de que pues eran extensiones masivas de terreno, bro. Entonces no era tan fácil llegar de un virreinato a otro. Entonces, bueno, se abre el comercio y además, mientras todo esto está pasando, también en Europa pasó algo. La Ilustración, bro. La gente estaba pensando más. Tenían más pan para alimentar su cerebro. La carne ya no costaba tanto. Había llegado el chocolate a Europa y el chocolate es pura comidita para tu cerebro, bro. Wow, no puede ser que esté relacionado la Ilustración con el chocolate. ¿Cómo no, pendejo? ¿Cómo crees, güey? ¿Crees que un pinche vato, quien sea, güey, ilustrado, habría pensado sin un Carlos V? No, güey. Un Carlos V. Entonces, güey, pues entre estas ideas de la Ilustración estaba la idea de que pues la libertad era de todos. No nada más de los blancos con dinero. Y pues lastimosamente para el Imperio Español, pues todo se incluía a los mestizos, a los negros, a los nativos y a todas las personas que estaban bajo su imperio. Durante estos 6 años de la ocupación francesa, pues las colonias aprendieron a ser independientes, bro. España no les daba suministros, solamente les cobraba y entonces pues la gente empezó a decir, ¿sabes qué, güey? Entonces, ¿por qué chingados hay un gobernador español que me está diciendo a dónde tengo que ir y no? Aquí, en la Nueva España, ¿no? ¿Por qué hay un güey que viene directamente de España en vez de yo que nací aquí? Entre paréntesis, aunque seas hijo de españoles, ¿no? O sea, pero bueno, a eso vamos. Entonces empezó a haber como cada vez más disgusto general. Debo de decir que los que no se querían independizar, güey, eran los criollos, my guy, que eran los que estaban en el poder. Porque, pues, los españoles ibéricos peninsulares, estaban más en el poder, o sea, eran los gobernadores de todo, y los criollos eran los secretarios de esos güeyes. Y no se querían independizar, güey, porque decían, pero es que el rey, güey, ¿no? Criollos, piénsense como estos güeyes que eran españoles, hijos de españoles, pero nacidos en la Nueva España, o en algún otro virreinato. No eran mestizos, no eran nativos, eran criollos, bro. Pero bueno, estos güeyes eran los que no querían independizarse. Un paréntesis, bro. ¿Saben por qué también no querían independizarse? Pasó a Haití. ¿Pasó a Haití? Pasó a Haití. ¿Saben quién fue la primera nación independiente de América? Haití, bro. Nación de esclavos, bro. ¿Y sabes lo que...? ¿Fue una revolución de esclavos? My respect. ¿Y sabes qué fue lo peor, güey? ¿Sabes qué fue lo mejor, güey? Bueno, depende de qué lado estés, güey. Que en su independencia dijeron, pues estamos en esta islita chiquita, ¿sabes qué va a pasar con todos los blancos en esta isla? Se van a morir, güey. Y los mataron a todos. Y entonces, pues bueno, esos güeyes fueron los primeros en independizarse y entonces los criollos tenían culillo, güey. Decían, oye, pero ¿y si pasa lo que pasó en Haití, güey? Y pues no querían, güey. Entonces, ¿qué pasa cuando se hacen estas juntas y estos tienen que empezar a vivir ellos solitos, güey? Pues empieza este disgusto general. Y algo pasó en 1801. En realidad pasó unos años antes, pero solo tradujeron este documento hasta 1801. Y se hizo como el primer bestseller en América, güey. Se llamaba La Carta Dirigida a los Españoles Americanos. Era de un jesuita exiliado, porque para este punto los jesuitas habían sido exiliados del Imperio Español. Mi compa era un jesuita exiliado llamado Juan Pablo Vizcordoy Guzmán. Mi compa había nacido en Perú, era un criollo, y entonces quería ir a cobrar las ganancias, la herencia de su papá, pero como la habían corrido por ser jesuita, los españoles le dijeron, bro, ese es dinero del virreinato. Y entonces mi compa hace esta carta y les dice a todos los españoles, les dice, oye, güey, ya, ¿no? 300 años bajo el mandato de estos güeyes, ¿y por qué nosotros no podemos tomar decisiones nosotros mismos? De nuestras cosas, de nuestra tierra. Nosotros nacimos ahí, ¿por qué no podríamos decidir sobre nuestras pertenencias? Tómense en cuenta la ironía de que mi compa era un criollo. Y, o sea, el vato como que sí lo decía, nosotros que llegamos ahí y ahora, güey, mira nada más cómo nos están tratando los españoles peninsulares. Entonces este libro se hace una gran como
pues un bestseller, güey, de verdad. La gente lo tenía así como a escondidas y todo, porque pues obviamente el virreinato decía, ¿qué es eso que andas leyendo ahí, güey? Pero bueno. Después de esto, las juntas españolas intentan tomar control de todas las juntas que se habían hecho en América, para intentar volver a instaurar la monarquía hecha y derecha, ¿no? Pero mis compas americanos dijeron, ¿sabes qué, güey? La neta no me está gustando tanto esto de los impuestos. Y entonces agarraron una junta y todos los que estaban en esa junta americana se iban a otro lado y hacían otra junta, güey. Entonces Sevilla, que era donde estaba la junta principal, decía, oye, güey, ya estoy harto. Vayan y traigan a todos esos pendejos. Y entonces hace un reclutamiento masivo de españoles y les dice, vayan y son mi nuevo ejército y quiero que maten a todos esos güeyes en las juntas. Los soldados españoles dijeron, ¿sabes qué, güey? La neta no me quiero ir para allá. Y hacer una revuelta en España, güey. Dijeron, en América, es hora, güey. Es hora. Y empezaron las independencias, güey. Desde 1808 hasta 1823 vamos a tener puras guerras de independencia, güey. Por supuesto, tenemos al buen Agustín de Iturbide y a Miguel Hidalgo y a José Ortiz de Domínguez aquí, güey. Y quiero que quede claro que, aunque los criollos no se querían independizar, güey, desde que empezó la colonia y el Imperio Español y la Nueva España, había habido revueltas indígenas desde el principio, bro. Durante todos los años hubo una revuelta, no solo en México, sino en todos los virreinatos. Entonces, tomen en cuenta que el disgusto criollo empezó mucho después, pero el disgusto nativo llevaba ahí muchos años. Entonces, pues si ya se arman los dos bandos, pues también dices, pues de aquí soy, güey. Entonces, bueno, comenzamos con México, que empieza su lucha en 1810. Yo no sé por qué siempre se me olvida este dato, pero pues la independencia se declaró hasta 1821, güey. O sea, fueron 11 años de batallas. Pinche Miguel Hidalgo lo mataron luego. El verdadero héroe fue Morelos. Fue Morelos el verdadero héroe, güey. O sea, ¿no? Y también no hay que olvidar que todos estos güeyes, Morelos, Iturbide, José Ortiz de Domínguez, todos esos güeyes eran criollos. Hijos de españoles, nacidos aquí, papá. Entonces, todos esos güeyes empezaron a hacer sus revueltas. Tampoco olvidemos que el pinche Iturbide dijo, ay, miren, soy rey. Me cayó una coronita en la cabeza. Y también no olvidemos, güey, que el pinche Miguel Hidalgo en su grito de dolores dijo, ¡viva Fernando VII de España, güey! O sea, ese güey quería la pinche corona y no las juntas. Entonces, bueno, eso pasó en México. También tenemos a Simón Bolívar, güey, claro que sí. ¿Sabes qué era ese güey? Criollo. ¿También? Criollo, güey. Y pues ese güey lo que quería, mi compa, también quería un gobierno que diera, o sea, que el mejor gobierno era el que daba más felicidad a su pueblo. Entonces lo que no quería era que alguien más le estuviera cobrando. Quería todo ese dinero para armar bien, pues, el virreinato, lo de entonces el virreinato de Perú. O sea, digo, está bien que la independencia y los héroes y todo eso, pero hay que saber quiénes son nuestros héroes, ¿no? O sea, güey, no eran acá gente de acá. No, son malos. La clase pobre, bro. Son malos y además tienen poder, si no, no puedes hacer tu revuelta. Sí, güey, la neta, o sea, todo el mundo había sido de poder y de varo. O sea, se les agradece, pero pues tampoco lo pinten tan bonito, ¿no? Y por supuesto también tenemos a José de San Martí, que pues junto a Simón Bolívar ayudó a toda Sudamérica a independizarse. Criollo también. Ellos pues estaban en contra de 300 años de opresión, como ellos lo llamaban, de cadenas españolas, y que pues la verdad era este concepto de que tanto cobro, tanto dinero que se le estaba sacando, estaba impidiendo que se avanzara en las colonias. Y pues la neta tenían razón, poquillo. Entonces, bueno, se independiza y son más o menos unos 20 años, 25 años de guerra. No es como que digo, ya soy independiente y ya quedó. Los españoles intentan volver a tomar las colonias varias veces. A veces lo logran, a veces no. Hasta que al final, pues, son derrotados. Y aunque, digamos, tomando, por ejemplo, México, 1821 se declara la independencia. Los españoles no reconocen a México hasta el 36, güey. 1836. Y dicen, ay, sí, el Tratado de Amor y Amistad y Paz.
Y ya, ¿no? Se vuelven a restablecer relaciones diplomáticas con España. Entonces, pues esto pasa, o sea, pasan muchos años en los que España dice, no, güey, pues que tú no estás en revuelta, pero sigue siendo mi colonia. Pero bueno, al final se independizan todos los virreinatos. Pero en el tratado, güey, en el que España dice, sí, Simón, ya eres independiente, somos compitas. Se establece que Cuba, Puerto Rico, Guam y las Filipinas siguen siendo territorios españoles, güey. Entonces, pobre Cuba, que había estado intentando independizarse todo este pinche tiempo también, no era como que estaban ahí valiendo verga, estaba intentando independizarse, dijo, oye, güey, oye, México, ¿y yo? Y México dijo, cállate, España. Y México le dijo, bueno, eres España. Simón, güey, ahí lo dejaron. Y ya, ¿no? Todos muy felices, España sigue siendo un imperio. Y pues ya, ¿no? Se continúa. Durante todo este tiempo, España pues tuvo problemas internos, no se solucionaron los problemas y empiezan a amenazarse como las guerras cada vez como más violentas. Hasta que en 1898, pues Cuba empieza a tener revueltas contra los españoles, de nuevo. Y Estados Unidos, que para este entonces pues ya era una nación formada, ya le habían vendido a Luisiana, güey. Ese güey ya estaba, pero acá, en la carrera para conquistar todo. Bueno, Estados Unidos se empieza a meter y dice, sí, Cuba, independízate y únete a mí. Y Cuba dijo, ¿sabes qué, güey? La neta sí suena chido, o sea, veo que tienen mucho oro por allá. Y entonces, pues los españoles dicen, pues chingaron a su madre. Y entonces mandan naves, mandan ejército a Cuba para pues intentar apagar estas rebeliones. Y entonces Estados Unidos dice, pues yo voy a mandar un barquito, güey, por si se ocupa. Por si se ocupa, güey. El USS Maine. Un acorazado que pues la neta estaba bien, buen barco. Entonces lo manda, güey. Y de repente, el 15 de febrero, güey, en la mañana, estalla el barco. Hasta la fecha no se sabe si el barco fue hundido por los estadounidenses, si fue hundido por los españoles, o si fue como un pedo, pues mecánico, güey. Pero los estadounidenses, se murieron 3/4 partes de la tripulación. Pero los estadounidenses dijeron, pues valiste verga, pendejo. Y entonces culparon a España y dijeron, se empezó a hacer como toda esta recaudación de fondos y pues esta como, lo llaman como de los primeros incentivos de la prensa amarillista para hacer que un pueblo diga, Simón, güey, ve y pártele su madre. Pero, ¿por qué siempre que se trata de Estados Unidos, ellos mismos se hacen algo para poder atacar a alguien? No sé, güey, no sé. Las torres, no. Fueron ellos mismos. Sí, la neta, yo sí dije, eso está un poco conspiracionista. ¿Por qué? La gente dice que fue Estados Unidos ahora, en ese entonces, güey. En el Congreso, uno de los senadores estadounidenses hace un discurso para armar a la gente y mandar los soldados y muy impresionantemente, que la neta me gusta mucho, grita en el Congreso, Remember the Maine, to hell with Spain. Entonces, recuerden al Maine, al diablo con España, bro. Y entonces, pues mandan un pinche España, de nuevo, se mete en una batalla naval, güey. Ahora, bro. España ya llevaba como 70 años sin la mayor parte de sus colonias. Pero llevaba 70 años en Cuba, güey, más en Cuba. Y muchos historiadores dicen que Cuba era como el remanente más importante del imperio. Era la colonia que más producía. Los territorios en África pues no eran considerados muy importantes, excepto por gente que pues estaba comerciando ahí. Las Filipinas estaban muy lejos. Entonces como que había esta desconexión con qué estaba pasando en las Filipinas, ¿no? Porque les llegaban muchísimo tiempo después las noticias, güey. O sea, las Filipinas estaban en su pedo. Y entonces, pues dicen que Cuba formaba parte importante de la psique española. Cuba no se veía como una colonia, sino que Cuba era una provincia más española. Y de repente les estaban diciendo, ¿sabes qué, güey? La neta te la voy a quitar porque pues hundiste mi barco. Y el primer ministro español se pronuncia en el Congreso para llamar al pueblo a armas y dice que el honor de España está en la línea. Que si España pierde Cuba, España se va a volver igual de insignificante que Portugal, güey.
La verga. Eso dijo, güey. Lo escribió en el periódico, le valió verga. Simón, güey. Entonces, piensen esto, güey. Es lo último que les queda del imperio, güey. Y Estados Unidos se lo quiere quitar. Y pues, entonces, en contra de los consejos de los mayores generales españoles, el pueblo pide que se vaya a la guerra. Y se van a la guerra, bro. Y mandan una flota. Y el vato que estaba en la flota, el vato se la pasaba diciendo que no quería estar ahí, güey, porque se iba a morir. Y efectivamente, güey, los estadounidenses arrasaron con la flota española. Se quedaron con Cuba y le dijeron, ¿sabes qué? Aquí quiero que me firmes. Y entonces Estados Unidos se queda con Cuba, con Puerto Rico, con Guam y con las Filipinas. Oh, desde entonces. Les quitó todo, güey. Hasta la fecha, tanto Guam como Puerto Rico siguen siendo territorios estadounidenses. Y España deja de ser un imperio. Va a pasar, pues va a haber peleas con los territorios, como vimos en el principio, portugueses y africanos. Hasta el día de hoy pueden ver cómo la ciudad de Melilla, pues es como un cachito de España en África. Pero, y que también perdieron muchísimo territorio por guerras con nativos de esos lugares, insurgentes de esos lugares. Y entonces, pues España quedó relegada a otra monarquía, como lo llaman ahora, casi de papel, como un símbolo de lo que antes fueron. Por supuesto, después pasó la guerra de Franco, Primera y Segunda Guerra Mundial, Guerra Civil, pero ya no eran un imperio. Simón eran parte de Europa y siempre está esta cosa de pues Simón, del racismo y como la raza blanca y todo esto, pero ellos llegaron tarde, por estar con todos estos problemas, llegaron tarde a lo que llaman la repartición de África, y entonces pues no les quedó lo que ahora llaman la influencia, ¿no? En ciertos países, que pues es otra palabra para el imperialismo, ¿no? Pero, pues sí, ya no les tocó la repartición, digamos, de esos territorios. Y pues terminaron relegados a, pues sí, un país de España, de Europa, pero no una potencia mundial. Después de la Primera y Segunda Guerra Mundial. Entonces, pues, ¿cómo se viven los últimos días de la guerra? Digo, del imperio, pues depende del lugar. Yo creo que en todos, como dice Cas, es muy violento, muy caótico. Hay lugares, por ejemplo, en Cuba, en el que una batalla fue la decisiva y ya quedó. Pero en otros tomó mucho tiempo, tomó años, y no solo años para ganar, sino años para que te reconocieran el resto de las naciones. Y pues, ¿qué queda de todo eso? Pues lidiar con todo lo que pasó, ¿no? O sea, fueron 300 años de estarle pagando cosas a alguien más, 300 años de, pues, estar con la cultura de otros lugares impuesta. Y, pues sí, de estar, como muchos lo llaman, te queda la tarea de la construcción y reconstrucción de la identidad nacional. Entonces, la influencia española se puede ver, como decíamos al inicio, estoy hablando español, pero pues cada quien tuvo que darse a la tarea de reconstruirse como nación y de independizarse. Y pues la neta, no fueron, después de que te dan tu papelito de que Simón ya eres México, tampoco es como que fue pura paz y amor y alegría, porque de todo el mundo, las fronteras siguieron cambiando y no cambiaron de manera pacífica, güey, para nada. Y pues sí, estudiosos dicen que todo esto se dio, o sea, fue una serie de eventos desafortunados para el Imperio Español, pero además fue porque España se vio envuelta como en cierta... Le dieron demasiada importancia a cosas que no iban a ser tan importantes después, en cómo iba avanzando el mundo. Y para cuando ellos quisieron industrializarse, Inglaterra y Francia ya lo habían hecho. Inglaterra y Francia ya se habían librado de cierto poder de las monarquías. Y entonces, pues, dicen que se vio como bastante alentizada la corona española y que no pudieron lidiar con el progreso que se estaba haciendo. Y el hecho de que sus coronas, bueno, su reinado fuera tan
como lo llaman medieval, pues no daba como ese pie a permitir las ideas de la Ilustración de pues la libertad y la independencia. Y entonces, pues, así se viven los últimos días del imperio. Estoy viendo el tiempo y la neta llevo un chingo de tiempo hablando, así que bueno, ya me voy. Espero que les haya gustado, bro. Espero que no les queden tantas dudas. Si no, escriban en los comentarios. La neta, yo no soy la mejor para hablar de esto porque siento que hay muchas cosas que la Pau o David o Cas podrían decir mejor que yo, pero aquí estamos, bro. Sacando adelante estos videos. Entonces, bueno, espero que les haya gustado. Ya saben, escribiendo en los comentarios algún tema que gusten, cualquier cosa. Y muchas gracias por el video. La neta, estuvo chido entender todo esto. Entonces, pues bueno, nos vemos en el próximo Confabulando. Adiós.